el profesor Jorge Ferronato, de destacada actuación académica y por supuesto de destacada actuación política, pero hoy lo tenemos como un hombre de la historia. Nos va a dar una excelente charla, como tuve el placer ya de escuchar en otra oportunidad, sobre Domingo Faustino Sarmiento. Yo siempre digo lo mismo, Jorge, viste aquel que es lego, pero siempre repite lo que conoció y lo que vio, que si a mí algo me hizo abrir los ojos, y por eso te lo decía de Sarmiento, fue haber tenido el placer de visitar Boston y ver un montón de turistas alrededor de un monumento. Dije, como todo turista, dije, vamos a ver de qué se trata, y me impactó ver el monumento y el reconocimiento que tiene Domingo Faustino Sarmiento en Boston, que no lo tiene en nuestra propia República Argentina. Jorge, bienvenido a la sala de comisarios mayores y comisarios inspectores de la Policía Federal, cuyos socios aquí presentes y amigos aquí presentes, con todo placer te estamos escuchando lo que va a ser una magnífica disertación. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo Pedace, por tu presentación. Agradezco a la sala de comisarios mayores y comisarios inspectores de la Policía Federal Argentina esta oportunidad que me dan de poder dialogar con ustedes sobre la personalidad, la vida de un grande, un gran hombre de la argentinidad, que fue Domingo Faustino Sarmiento. Para hablar de Sarmiento, tenemos que ubicarlo física y temporalmente a Sarmiento. Tenemos que hacer un paralelismo entre la historia argentina y la sociedad argentina y su vida. Y entonces vamos a entender mucho mejor ese sacrificio, ese esfuerzo, ese empecinamiento que tenía Sarmiento, que, como bien dijo Ricardo, es reconocido, no solamente es reconocido en Estados Unidos, donde él tiene un doctorado hecho, fue doctor honoris causa en la Universidad de Massachusetts, cosa que acá no se conoce o no se dice, pero a su vez es miembro, o ha sido miembro, de la Academia de Historia de Francia y miembro de la Academia de Educación de Francia. Y estamos hablando de Sarmiento, que nació en un hogar muy sencillo, muy humilde. El padre era arriero, luego fue suboficial de San Martín y cruzó los Andes con San Martín, pero la que llevó adelante el hogar fue su madre, ¿no? Su madre. Y fue quien crió a Sarmiento y a sus hermanas. Él nació en San Juan, como todos ustedes saben, ¿no? Yo estuve hace un año en la casa natal de Sarmiento, me invitaron a dar una conferencia, yo me sentí muy orgulloso de estar en esa casa. Hoy es un museo nacional, y ahí di una charla sobre él, sobre expertos de Sarmiento que eran de su provincia, ¿no? Y me sentí, ahí comprendí, en esa casa comprendí mejor su infancia y su esfuerzo y su tesón. También quiero decirles que con Sarmiento nos han mentido nuestras madres y nos han mentido nuestras maestras. Al menos mi madre me ha mentido, ¿no? Porque ella, cuando hacía un invierno, yo tenía 5 años, 6 años, hace 60 años atrás, en un invierno, ella me decía, pero hacé como Sarmiento y levantate de la cama, no podés faltar al colegio. Sarmiento jamás faltó al colegio, claro, si no fue nunca al colegio, ¿cómo va a faltar? ¿No? Nos engañaban con eso. Sarmiento es un autodidacta. Sarmiento tiene muy poquito tiempo de formalidad. Él estudió en una escuela, que había esas escuelas de la patria en su provincia natal, creadas por Belgrano. Y estuvo 2 años en esa escuela. Y luego se formó solo con sus tíos, tenía 2 tíos sacerdotes, y con ellos se fue formando. Él, con uno de esos tíos, Oro, él aprendió latín.
Y el latín en esos tiempos te acercaba al conocimiento de Roma, te acercaba al conocimiento de la vieja Grecia y te acercaba al conocimiento del derecho. Y eso lo estudió solo. Él aprendió a hablar francés perfectamente, e italiano perfectamente, e inglés perfectamente, solo. O sea que formalmente él no fue al secundario, no fue a la universidad, y es el más grande literato del siglo XIX de la República Argentina y uno de los más notables escritores de América Latina del siglo XIX. Comparable inclusive en muchas conferencias con Horacio del Balzac y con Víctor Hugo de Francia. Aquellos magníficos franceses que habían, en el caso de Víctor Hugo, que escribió Los Miserables, una novela, sí, una novela, pero donde describe la pobreza terrible que la industrialización operada tardíamente en Francia en comparación a Gran Bretaña, que operaba en Francia desde 1820 en adelante, toda esa problemática social que no había logrado todavía solucionarse en Francia, la describe en Los Miserables, esa novela maravillosa que todos conocemos de Víctor Hugo. Y ni que hablar de Horacio de Balzac. Bueno, Sarmiento utiliza el mismo mecanismo en sus trabajos, en sus libros, para describir la realidad social de su país. Él nació, como yo les dije, el 15 de febrero de 1811. Y yo les pregunto a toda esta honorable asamblea de comisarios de la Policía Federal, ¿cómo se llamaba el país nuestro en 1811? Y es una pregunta que hago y que me hago, o que me hice en su momento, porque ahí está la clave para entender mejor a Sarmiento. Porque el país no tenía nombre en 1811. No se llamaba de ninguna manera. Se había producido la Revolución de Mayo en nombre de las Provincias Unidas de Sudamérica, en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en nombre del ex virreinato del Río de la Plata, o en nombre de las Provincias Unidas del Sur, pero no tenía un nombre oficial, no había nombre. Se habían producido esos hechos maravillosos de 1810, esa revolución extraordinaria que nos va a dar temperamento, que nos va a abrir la posibilidad de romper con un sistema monárquico y vertical y absolutamente monopolista que había sucedido durante 300 años. Se rompe con ese modelo, pero un nuevo modelo tarda muchas décadas en venir. Un nuevo modelo tarda muchas décadas en venir. Ya había pasado, bueno, ahí nace, en esa circunstancia nace Sarmiento. Luego Sarmiento va a escribir en forma absolutamente arbitraria y juega con eso, que él va a decir que él fue gestado en la Revolución de Mayo. Claro, nació en febrero de 1811, es muy probable que haya sido gestado en la Revolución de Mayo, pero él lo ponía con picardía para tener una raíz con ese acontecimiento revolucionario que en realidad es el verdadero trampolín de nuestra patria, ¿no? Con ese Mariano Moreno que le dio color a esa revolución y que fue el único que pensó en aquellos tiempos que se venía la contrarrevolución. Y en esos tiempos, ustedes saben, se jugaba a matar o morir, el que ganaba, mataba. Y entonces Moreno, preocupado en ese 1810, ustedes saben que Moreno fue el primer secretario de gobierno, esto es el primer ministro de gobierno que tuvo un gobierno patrio, primero. Y fue el primer, era secretario de gobierno y de defensa, o de guerra. O sea, fue el primer ministro de guerra o de defensa que tuvo nuestra patria fue Mariano Moreno. Y Mariano Moreno pensaba que se venía la contrarrevolución, porque la contrarrevolución se venía de varios lados, Y en ese sentido luchó Mariano Moreno. Y Sarmiento va a reivindicar a Mariano Moreno, porque Mariano Moreno, ¿saben cuánto tiempo tuvo de vida pública nuestro Mariano Moreno para que después, 210 años después,
o 209 años después, estemos hablando de él, que fue realmente un padre fundador de la patria, sin dudas, sin dudas. ¿Sí? Estuvo 10 meses. 10 meses de actividad. Algún día le voy a ofrecer a Ricardo para hablar de Moreno. En 10 meses de actividad, 10 meses en el gobierno, nada más, porque anteriormente no había tenido participación política. Y Sarmiento lo va a reivindicar. Bueno, Sarmiento dice que él nació, que él fue gestado en la revolución, en los albores de la revolución de Mayo. Y es cierto que no tenía nombre en nuestro país. Ahora, Sarmiento muere en 1888 en Asunción de Paraguay. Y si yo les pregunto a ustedes cómo se llamaba el país en 1888, rápidamente todos van a decir República Argentina. Y esa es la vida de Sarmiento. Esa es la vida de Sarmiento. Su lucha fue constituir una república. Constituir una república. Y le costó. Y le costó. Y tuvo errores pero enormes, porque era un cabezadura Sarmiento. Sarmiento era un hombre que se hizo a golpes. Se hizo a golpes. Y el único refugio que tenía era su madre. Esa madre sacrificada que con su telar está en esa casa que yo les comento en San Juan, el telar de la madre, con eso pagaba el sustento de las hermanas de Sarmiento y Sarmiento. Bueno, en realidad yo empecé este análisis a partir de denunciar a mi madre que me engañaba con Sarmiento diciéndome que no había faltado nunca al colegio. Pero en realidad Sarmiento tampoco se llamaba Domingo. Y tampoco el verdadero apellido de Sarmiento era Sarmiento. Y acá estamos ya entrando en algunas sutilezas que son interesantes, que son simpáticas a analizar y ver por qué. Sarmiento, cuando nació, lo bautizaron en San Juan. Su padre era José Clemente Sarmiento, pero en realidad su padre se llamaba José Clemente Quiroga Sarmiento. Quiroga Sarmiento. Tenía 5 hermanos, el padre. Todos los 4 hermanos anteriores se llamaban Quiroga Sarmiento, salvo el padre, que no se sabe bien por qué se sacó el apellido Quiroga. Tenía alguna dificultad con los Quiroga. Se sacó el apellido Quiroga y se puso Sarmiento. Y cuando nació Sarmiento, le pusieron Sarmiento, pero no se llamaba Domingo. No se llamaba Domingo. Se llamaba Benjamín. Benjamín. Domingo, la madre era devota de Santo Domingo, y lo llamaba Domingo, y ahí quedó Domingo, y nuestro presidente Domingo Faustino Sarmiento tendría que haber sido Benjamín. Pero bueno, no se llamaba Domingo, era un sobrenombre Domingo. ¿Qué le quedó? Él se sentía a gusto con ese sobrenombre. Se lo había puesto su madre y la amaba, su madre fue un gran puntal para la infancia, y la va a recordar toda su vida, Sarmiento. Sarmiento fue, como yo les dije, al Colegio de la Patria. Sarmiento cuenta en varias oportunidades que no tenía zapatos de niño. Que no tenía zapatos. Entonces estamos hablando de San Juan, una aldea pequeña, 1811, viento, sonda, piedra, arena, sequía, soledad y pobreza. Y pobreza. Se fue haciendo, él se fue haciendo. Pero en ese hacer también hizo a la patria. El paradigma de la libertad, elaborado por San Martín, primero por Moreno. Moreno murió en 1811, a los 31 años de edad, 32 años de edad. Murió en 1811. El paradigma de Moreno como padre fundador de la Revolución de Mayo e inspirador ideológico de esa revolución. El paradigma de San Martín, el más grande de todos los argentinos, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y el paradigma que sostenía Belgrano, amigo de Moreno y hermano de San Martín. ¿Por qué digo hermano? Porque
Ya les voy a contar cuando lleguemos a esa etapa. San Martín y Belgrano son las dos columnas más robustas, de nuestra argentinidad, de la libertad. Ese paradigma de la libertad se logró con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con muchas idas y venidas, con mucha muerte, pero con la genialidad de San Martín, con el esfuerzo, la garra y el entusiasmo de Belgrano, generalito improvisado, que la primera junta, el primer triunvirato lo manda al ejército del norte. Imagínense lo que era el ejército del norte, desarrapados, analfabetos, no se sabía ni por qué luchaban, indisciplinados. Y ahí lo manda al pobre Manuel Belgrano, que va y hace un trabajo glorioso, espectacular. Tal es así que hace el éxodo jujeño. Toda la gente de Jujuy, 2.600 personas, con sus bienes, sus burros, sus carros, los traslada a Tucumán porque venía bajando el ejército español. Y los retira a Tucumán. Y se pelea con el triunvirato Belgrano, que Belgrano dice que baje a Córdoba. Al triunvirato le importaba que no lleguen a Buenos Aires. Y creía que Belgrano no los podía contener en Tucumán, que baje a Córdoba. Y no les da bolilla. Y él les presenta batalla en Tucumán y gana. Y los persigue a Salta. Y en Salta, también desobedeciendo el primer triunvirato, enarbola la bandera celeste y blanca, la más hermosa bandera que pisó esta tierra. Creación de él 2 años antes, en las barrancas del Rosario, como producto que lo habían mandado a poner unas baterías para defender el río Paraná. Pero le habían hecho bajar esa bandera, no se la habían aprobado. Pero no podía combatir contra los españoles sin una bandera. Y pone la bandera, no le importó lo que decía el triunvirato, segunda desobediencia. Luego gana en Salta. Todo esto lo refleja Sarmiento desde muy joven. Pero yo no voy a entretenerlo con esto. Algún día hablaremos de Belgrano, ¿no? Maravilloso personaje. Sí les quiero contar que San Martín fue el que lo sucedió en ese ejército del norte. Y cuando llegó San Martín, que no se conocía con Belgrano, Belgrano se alegró porque al fin venía un militar de carrera, un hombre de oficio, un oficial que sabía qué hacer. Él era un improvisado, un abogado. Ustedes saben que Belgrano, al revés, al contrario de Sarmiento, era hijo de ricos, de muy ricos. Belgrano es un personaje delicioso, extraordinario, un paradigma que tenemos que tener siempre presente. Y pobre Belgrano, sufrió el escarnio del primer triunvirato, del segundo triunvirato, luego le hicieron un juicio. Llegó San Martín al norte y encontró un ejército disciplinado y un ejército combativo. Belgrano había perdido luego dos batallas importantes, porque después de Salta fue al Alto Perú y ahí se equivocó Belgrano, pero se equivocó pero con suerte, porque ahí comprendió San Martín que por ese lado no se podía llegar al Perú. Ahí comprendió San Martín que Belgrano que con el ejército ese, y por ese lado no se podía llegar al Perú, no se podía cumplir, ir a combatir con el centro del poder monárquico. Y San Martín, cuando Belgrano dice, querido amigo, y San Martín le dice a Belgrano, esto está registrado, le dice, no, yo no soy tu amigo, yo soy tu hermano, y yo hubiese hecho exactamente lo mismo que vos hiciste con el éxodo jujeño, que es una genialidad. Convencer a toda esa gente y guiarla, y presentar batalla en Tucumán, y además con la bandera, que además esa bandera San Martín se la llevó. Cuando comprendió que con ese ejército no podía ir, fue cuando él fue como a Cuyo a armar otro ejército con parte del ejército de Belgrano, pero se llevó la bandera, y cruzó los Andes con esa bandera, y ganó en las 2 grandes batallas de Chile,
de Chacabuco y Maipú, con esa bandera. Y subió a la flota luego y fue a Lima y liberó Lima con esa bandera, la bandera de Belgrano. Sarmiento, este episodio que yo relato muy rápidamente, no los quiero aburrir porque vamos a Sarmiento, era un paradigma, un modelo, la libertad. ¿Por qué peleaba Belgrano por la libertad? ¿Por qué peleaba San Martín por la libertad? ¿Por qué peleó Moreno, muy brevemente, por la libertad? Pero San Martín y Belgrano, seguro. Y se negaban a venir, porque le negaban a hacer la famosa independencia. La famosa independencia. Sarmiento siguió su vida, a los ponchazos, se fue con un tío, porque ya empezaban a haber problemas entre provincias y entre caudillos, entre sí. Esa pelea entre unitarios y federales va a ser posterior, pero ya empezaba a haber un batufillo ahí, pero que eran disputas no del paradigma sanmartiniano, no por la libertad, sino por el poder menor de un territorio. Y esto pasa en San Juan, donde a los 13 años Sarmiento tiene que huir de San Juan, porque su padre había ayudado al general Paz, tiene que huir y se va con un tío a San Luis. Y en San Luis, a los 14 años de Belgrano, fundan una escuela y de Sarmiento, y Sarmiento es maestro por primera vez. 14 años, un crío, es maestro por primera vez. Y empieza a enseñar a leer y escribir mientras que él estudia latín con su tío. Luego regresa, un año y medio después, 2 años después, regresa a su provincia natal, pero cuando regresa a su provincia natal entran las fuerzas de Facundo Quiroga, personaje muy importante que vamos a hablar de él hoy. Entran las fuerzas de Facundo y se tiene que rajar de vuelta, el pobre Sarmiento, que marcha a Chile, la primera vez que pisa Chile Sarmiento, que va con su padre. Y con su padre van a establecerse en Santa Rosa de los Andes. En Santa Rosa de los Andes es donde San Martín se va a encontrar con todas las columnas que van cruzando la cordillera y arma su ejército con O'Higgins y con su tropa. En ese pueblo, Belgrano enseña a leer y escribir a los parroquianos. De más está decirle que nadie sabía leer y escribir en Santa Rosa de los Andes. Sarmiento sigue su vida enseñando siempre padeciendo situaciones extremas de pobreza extrema, y se solucionan algunos problemas en su provincia natal y vuelve otra vez a su provincia natal. Y así llegamos a una determinada edad de Sarmiento, que empieza a tomar posición política. Porque Sarmiento tiene nada más que 5 años, en 1816, cuando se declara la independencia. Y tiene 9 años cuando muere Belgrano, en el año 20, en la famosa, cuando empieza la anarquía del año 20, cuando empieza el despelote, cuando empieza la crisis tremenda y terminal. Una crisis entre unitarios y federales, que, como ustedes sabrán, ni los unitarios eran tan unitarios, ni los federales eran tan federales. Porque las peleas en realidad no eran entre unitarios y federales, eran federales contra federales, unitarios contra unitarios, unitarios y algunos federales contra otros unitarios y otros federales, también unitarios y federales, pero era una crisis total. Belgrano muere el mismo día de los 3 gobernadores, que la provincia de Buenos Aires tiene 3 gobernadores. Y a su vez que se termina el Congreso de Tucumán, ese glorioso Congreso de Tucumán, que dura del 16 al 20, y también termina el directorio. O sea que ya en el 20 se queda sin gobierno nacional estos territorios, sin nombre y sin gobierno nacional. Se había hecho una constitución de carácter centralista, evidentemente, que nadie respetó, que no sirvió para nada, la verdad.
Y bueno, y Sarmiento sigue y avanza en sus lecturas. Él va a tener siempre como guía a su tío sacerdote, que le va a conseguir algunos textos, algunos libros, que él consume con voracidad, y los marca, y los escribe, y hace apuntes. Y así llegamos a la próxima conferencia que van a tener ustedes, estimados comisarios mayores y comisarios inspectores, que llegamos a un hecho trágico, tremendo, en el año 1828, en los campos de Navarro, el fusilamiento de Dorrego, que curiosamente en ese tiempo San Martín, que había abandonado todo, porque no quería meterse en estos problemas intestinos de entre hermanos, va a recibir la noticia, estando él en el barco en Montevideo, que un ex oficial de él, Juan Galo de la Valle, había fusilado a otro ex oficial del Ejército del Norte. La Valle cruzó la cordillera con San Martín. Y lo indignó a San Martín, que estaba con Tomás Guido, y es muy importante la memoria de Tomás Guido, que después escribe las cosas que le decía San Martín, tanto de la Valle como de Dorrego, pero él nunca entendió ese fusilamiento sin juicio previo, sin defensa, le dio una hora y en una hora iba a ser fusilado. Que murió muy dignamente Dorrego, ¿no? Pidió un papel y un lápiz y escribió unas cartas para sus hijas y para su esposa, pero el hecho es que lo fusiló. Lo fusiló y Lavalle escribió una nota diciendo: yo lo quería mucho, Manuel, era muy amigo, pero lo fusiló. Y aumentó el drama y la presión de nuestro país. En esa época, en 1828, ya Sarmiento había empezado a escribir. Y lo observa muy de cerca ese fenómeno de la muerte del gobernador, del fusilamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires por Lavalle. Lo cierto es que San Martín no bajó y no volvió nunca más a su patria amada. Se fue a Francia y se acabó. No volvió nunca más. Miren qué efecto tuvo ese asesinato de Dorrego. ¿Para qué había venido San Martín? Porque el Río de la Plata Buenos Aires estaba en guerra con Brasil, con el Imperio de Brasil. Y él venía acá a ofrecerse por sus conocimientos militares, por sus relaciones en Europa, que las tenía. San Martín, todo un personaje en Europa, recibido por reyes. Algún día les voy a hablar de San Martín, si me lo permiten, ¿no? Todo un personaje. Pero acá él se indignó y se fue. Y la muerte de Dorrego produce el surgimiento de un estanciero dedicado al campo, un estanciero importante, exitoso, que es Juan Manuel de Rosas, que había hecho todo un reglamento bastante rígido, bastante duro, de cómo había que gobernar una estancia, y con su socio terrero, su amigo y socio terrero, habían creado los cerrillos por cerca del Salado, y en esa estancia en Rosas había logrado un sistema bastante exitoso, muy prestigioso, al menos en lo que se refería al ordenamiento, al orden, a cómo se manejaba una estancia. Y fue creciendo mucho, pero la muerte de Dorrego lo potencia a Rosas al primer nivel de la política. Rosas no quería, honestamente Rosas no quería. Lo fueron a buscar muchas veces, hasta que al final lo convencieron, y porque había tanto de pelote que vino, ¿no? Pero no vamos a hablar de Rosas, seguimos hablando de Sarmiento. Sarmiento ahí comprende, cuando asume Rosas, sobre todo en el segundo mandato de Rosas, en 1835, comprende que el rosismo estaba alejado de la posibilidad de su pensamiento republicano. Y ahí empieza a estar en contra del rosismo.
Pero fundamentalmente él había conocido a otro caudillo más cercano a su zona, de La Rioja, que es Facundo Quiroga. Facundo Quiroga, que además era pariente de Sarmiento. Yo les conté al principio de esta charla que el verdadero apellido del padre era Quiroga Sarmiento. Los Quiroga eran parientes de Sarmiento. Facundo Quiroga era pariente de Sarmiento. Y Sarmiento ve entrar las huestes de Facundo Quiroga, también siendo muy joven, a San Juan, y decapitando, no es que Facundo Quiroga decapitaba, todos decapitaban en esa época, entró decapitando joven y gente, hizo una matanza muy, muy grande de sanjuaninos, pero además Facundo creía que la mejor forma de disciplinar a la gente era con el terror, y esto le indignó a Facundo. Se llevó una muy mala imagen de esa entrada a San Juan, y ya en 1935 se hace invivible para él la provincia de San Juan y se marcha por segunda vez al exilio a Chile. Y ahí empieza en Chile, en este segundo exilio, empieza él a trabajar de periodista. Él se hace amigo de Montt, que era el dueño del Nacional, de un periódico muy importante, luego va a ser ministro, que lo cobija, y ahí empieza a producir intelectualmente Sarmiento, empieza a escribir, y a escribir en cosas importantes, de escribir fundamentalmente cómo había que educar a lo que él llamaba el soberano, que era un concepto de Rousseau, de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? En ese famoso contrato social, donde él plantea, cuando se rompe el sistema como producto de la Revolución Francesa, que se rompe por este escrito de Rousseau, entre otras cosas, ¿no? Porque cuando él plantea que la soberanía no es cierto que viene de Dios para abajo, al monarca, sino que la soberanía es exactamente al revés, que va de abajo hacia arriba. Es el pueblo llano que otorga soberanía a los monarcas, es el pueblo llano que después va a otorgar en el sistema republicano soberanía a los presidentes, no es Dios. Y con eso rompe la Revolución Francesa 1000 años de historia. Rompe, ¿no? Al menos lo rompe en Francia y luego se rompe en todos lados, ¿no? Porque van surgiendo los países, los estados nacionales, va surgiendo las repúblicas, ya no con ese sistema vertical y obtuso, donde era el poder, la soberanía era hereditaria y todas esas cosas que ustedes conocen. Sarmiento está en contra de ese pensamiento, y él cree que el rosismo, el sistema de la mazorca del rosismo y el sistema de Facundo Quiroga lo alejan de esa posibilidad de crear una república. Su militancia era la república. Y unos años después se va a abocar a hacer la más grande obra que hubo en el siglo XIX en estas tierras, que fue el famoso Facundo. El Facundo no es una biografía de Facundo Quiroga. De ninguna manera es una biografía de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga ingresa en el Facundo en el capítulo 5. El Facundo es una descripción geográfica, sociocultural, económica, política, de lo que era el territorio del Río de la Plata. Es una descripción. Si ustedes me permiten un juego, un dibujo para entender qué es lo que estoy diciendo yo cuando hablo de descripción, tal cual Los Miserables de Víctor Hugo o del Balzac. Una descripción social, cultural, de lo que le tocó vivir, de las provincias, de lo que pasaba en la campaña, de lo que pasaba en las aldeas, en las pequeñas ciudades, en las grandes ciudades de acá, de estos territorios. Y Sarmiento empieza a escribir el Facundo. Que no es, vuelvo a repetir, una biografía de Facundo Quiroga. Es la más importante denuncia social, económica y política y cultural de cómo estaban estas provincias, y denuncia al sistema
al sistema rosista, a la mazorca, al sistema de la presión por la violencia, la presión por el temor y al poder absoluto. Porque Sarmiento estaba en contra del poder absoluto. Y estaba en contra del poder absoluto porque había leído a Montesquieu. Y Montesquieu, en ese maravilloso libro, yo sé que muchos de ustedes son abogados, del espíritu de las leyes, va a plantear, 150 años antes, va a plantear, o 100 años antes, va a plantear la división de poderes, que la mejor forma de eliminar el poder absoluto de las monarquías absolutas que estaban en manos de uno solo, o de un pequeño grupo, era dividir el poder. Dividir, teóricamente como el concepto es bueno, es la base del sistema republicano, ¿no? Dividir el poder en poder ejecutivo, judicial y legislativo, y que entre ellos se controla, se moderan. El poder absoluto corrompe absolutamente, decía Lord Acton, y lo repetía Sarmiento. El poder absoluto corrompe absolutamente. Todo poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces Sarmiento hace esa descripción. Y yo les decía, si ustedes me permiten no sé cómo llamarlo, una comparación impropia. Todos sabemos lo que pasó 100 años después en nuestra querida España, en la Guerra Civil Española. Todos sabemos, ¿no? Y también todos que visitamos Madrid y que fuimos al Reina Sofía, nos maravillamos con el famoso óleo de Picasso, el cuadro de Picasso, el Guernica, que es la más plástica descripción de ese drama de la guerra civil que costó 1 millón de muertos, una España dividida, y fue la aviación alemana la que bombardeó el Guernica, y ahí está el cuadro del genial Picasso, realizado en 1938 o 39, el cuadro del genial Picasso describiendo el drama de la guerra civil. Lo que hace nuestro querido Sarmiento es exactamente lo mismo, mucho tiempo antes, y no con pintura, porque no era pintor, sino con la escritura, porque escribía bien. Y lo que hace es la descripción del drama de este territorio que vivía de guerra en guerra, de batalla en batalla, de masacrarse y matarse uno contra otro. Y ese periodo de muerte, de acción, de reacción, de violencia, duró 5 décadas. 5 décadas, casi 6. Casi 6. Y en consecuencia lo que hizo Sarmiento fue una denuncia y una descripción con ese Facundo. Una descripción muy, muy acertada, muy acertada. Sarmiento escribió otras cosas. Escribió El gigante de Amapolas, una obra de teatro maravillosa. Los chicos a veces, para los chicos ahora se representa, he visto hace poco que se representó antes de la pandemia en Montevideo, El gigante de Amapolas. No. Él escribió Recuerdo de provincia, primero. Recuerdo de provincia. Escribió Recuerdo de provincia. Y Recuerdo de provincia es una obra muy importante porque él va a contar su infancia. Y va a contar qué es lo que encontró él cuando quiso historiar la provincia de San Juan. ¿Qué es lo que él pudo historiar en la provincia de San Juan? Y había un archivo, y le dijeron, mire, hay una casa donde tenemos algunos archivos de la colonia, ¿por qué no va ahí? Y encontró una casa derruida, dice que va a tener un portal jesuítico, y él va, Sarmiento va ahí y encuentra un portal jesuítico derruido, con una casa derruida, y encuentra una sola caja con 3 hojitas. Y eso eran todos los archivos que había de la rica historia de San Juan de la colonia. Entonces escribe Recuerdo de provincia a partir de ese hecho aciago que a él lo trastorna. Sarmiento escribió muchas cosas. Escribió Educación Popular. Se peleó muchísimo con Alberti.
se peleó muchísimo con Alberdi. Que Alberdi tenía otra formación. Alberdi tenía una formación académica muy importante, muy importante. Alberdi se pelea con Sarmiento, los dos buscaban lo mismo. Los dos eran republicanos y buscaban la república y combatían a Rosas y al rosismo y a la mazorca. Pero por distintas razones, Sarmiento y Alberdi se llevaban muy mal. Y yo me inclino, Sarmiento era un cabrón y Alberdi era un ser delicioso, pero yo me inclino más por Sarmiento, que tenía razón, porque Sarmiento no era hijo de ricos, Alberdi sí. Sarmiento no había estudiado formalmente, se había autoeducado. Y no fue lo mismo Alberdi, que si bien su madre murió cuando él nació y su padre murió cuando él tenía 11 años, Alberdi va a ser cobijado por la familia de la madre, que eran los Araos, una familia muy importante, gobernador muy importante, de gente muy rica, que le va a hacer una vida fácil y Alberdi va a estudiar, y va a llegar al Colegio de Ciencias Morales, el colegio que luego fue el Nacional Buenos Aires, después se va del colegio porque no aguanta la disciplina, Alberdi, después vuelve, pero hace otro pasaje Alberdi. Cuando Alberdi quiere se va a Europa, se pelea con Alberdi, se pelean primero por la educación. Los dos creían que había que educar al soberano, que la única forma de salir de la crisis, de la guerra, de la violencia y de la anarquía era educando. Los dos pensaban lo mismo. La diferencia era que Alberdi creía que había que educar para un sector, con un modelo de productores. Mientras que Sarmiento creía que había que educar para ser ciudadanos. Alberdi quería trabajadores calificados, Sarmiento quería ciudadanos, decía que lo que faltaba eran ciudadanos. Y ahí estaba el debate, un debate riquísimo, que vale la pena verlo y discutir y leer, ¿no? Yo creo que no se volvió a repetir nunca más esa discusión entre dos grandes cabezas, ¿no? Como Alberdi y Sarmiento. Como Alberdi y Sarmiento. Ahí Sarmiento termina yendo a vivir a Chile. Termina yendo a vivir a Chile ya acá, avanzado el rosismo, año 45 estamos hablando, avanzado el rosismo, y empieza a trabajar, primero pone un diario él, lo dirige, empieza a trabajar en dos diarios importantes de Chile, y Sarmiento siempre se peleó con el poder. Así como se peleaba con el poder de Rosas, muchas cosas que escribía sobre el rosismo molestaban en Chile, molestaban a la élite de Chile. Y así como él describía la realidad de su San Juan natal, también describía la realidad de algunas cosas en Chile, y eso molestaba. Y Montt, amigo de él, muy amigo de él, un hombre muy importante de la aristocracia, por decirlo de alguna manera, de los sectores más pudientes de Santiago de Chile, le va a ofrecer a Sarmiento que vaya a recorrer el norte de África, Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá. Ese chico que no tenía zapatos, que se autoeducó, que prácticamente no tuvo una educación formal nunca, que varias veces tuvo que cruzar la cordillera escapándole la muerte, se convierte en embajador plenipotenciario para estudiar la educación en todos estos lugares que yo le dije, está 3 años recorriendo, recorriendo Egipto, Túnez, Sarmiento, Francia, se entrevista con San Martín, una entrevista muy importante con San Martín le toma afecto producto del conocimiento que tenía Sarmiento,
le cuenta muchas cosas del cruce de los Andes, le cuenta muchas cosas como del año 1812, 1811, cuando nació Sarmiento. Es bastante rica esa entrevista que tiene San Martín con Sarmiento. Y Sarmiento, yo creo que Montt y que la dirigencia política chilena, que tantas veces lo había cobijado y que le había dado trabajo, yo creo que se lo quisieron sacar de encima. Dijeron, ¿qué hacemos con este? ¿Le cortamos la cabeza como hacen cruzando la cordillera? Mira, es un tipo valioso, mandémosla. Y fue a estudiar. Y estudió. Y presentó los informes. Son importantísimos esos informes que presentó al gobierno chileno. Sarmiento. Y volvió. Cuando volvió ya estamos en tiempo. Le ofrecen a Sarmiento ser senador. Y no acepta. Por Chile, no acepta. Lo mismo había pasado con Alberdi, tampoco acepta. Y entonces Sarmiento ve que se le revela a un federal otro federal. Por eso yo dije que ni los federales eran tan federales, ni los unitarios eran tan unitarios. Que es justo José Urquiza, quien le dice que no, por primera vez en 1851, el asunto de que Rosas maneje las relaciones exteriores y el poder absoluto. Dice que no. Y esto desencadena la batalla de Caseros. Sarmiento se enrola, con el grado de teniente coronel, se enrola en ese combate como boletinero, pero se enrola, viene a este país, viene a nuestro país. Y en 1852 se producen los hechos de Caseros y cae Rosas se va a Inglaterra, sobrevive como 25 años más, Rosas, en una pequeña chacra, muy digna. El retiro de Rosas fue muy digno en Inglaterra, no generó conflicto, no. Los últimos 20 años de la vida de Rosas fueron muy dignos de un hombre noble. Pero claro, quedaba su obra, la anarquía él la frenó generando un terror y generando otros problemas, pero bueno, da para otra conversación. Sarmiento entonces entra con Urquiza a Buenos Aires y conoce a un ser delicioso que había sido testigo desde las invasiones inglesas de 1806, 1807, hasta la Asamblea del 13, pasando por la Revolución de Mayo, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, los directores. Había sido testigo y, muy importante, de todos estos acontecimientos, porque muchos de esos acontecimientos se planificaron en su casa, en su salón. Mariquita Sánchez de Thompson. Conoce a Mariquita Sánchez de Thompson y Sarmiento se enamora profundamente, había como 35 años de diferencia de edad, pero se enamora profundamente, ella tiene una relación de afecto con él, no son novios ni nada, es una forma, ¿no? Pero van a tener una relación muy importante, Sarmiento y Mariquita Sánchez de Thompson. Y Sarmiento empieza a prestar atención de una generación que había sido combatida por Rosas, que fue la generación romántica del 37. De alguna manera Sarmiento también es un romántico. O sea, decir que Sarmiento es un romántico es un atrevimiento de parte mía, ¿no? Pero su escritura, su forma de pensar, lo asemejaban al romanticismo italiano, al romanticismo francés y al romanticismo del Río de la Plata. ¿No? Y ese salón literario creado por Marco Sastri, por Esteban Echeverría y por Juan María Gutiérrez, todos esos se acercan a Sarmiento y Sarmiento se acerca a ellos y a través de Mariquita Sánchez de Thompson. Ahora, llegado al gobierno Urquiza, la provincia de Buenos Aires se separa. Y Sarmiento queda del lado de la provincia de Buenos Aires. Porque no le perdona a Urquiza que a él, al gran Sarmiento, lo hayan puesto de boletinero. Él cruzó los Andes, vino a presentarse,
Le dieron un lugar, pero como boletinero. Y él no le gustó, pero tampoco le gustó que algunos modales de Urquiza. Entonces se queda al lado de la provincia. Del lado de la provincia, del lado de la provincia, Sarmiento va a ser director de escuelas por un tiempo. Y Mariquita Sánchez va a dirigir la sociedad de beneficencia que tenía algunas escuelas de niñas y de niños expósitos. Todavía no existía el Estado Nacional como tal. Y Sarmiento, como director de escuela, empieza a meterse con las escuelas de Mariquita Sánchez de Tons. Y le escribe una carta a Mariquita Sánchez de Tons. Le dice, señor Sarmiento, ¿no le alcanza a usted con los muchachos y la política que se viene a meter con las mujeres? ¿No sabe lo difíciles que somos las mujeres, los crueles que podemos hacer y el lío que le podemos hacer? Yo no quiero que usted me hable en el oído cómo manejo yo el colegio. Usted maneje las escuelas como quiera. Yo voy a manejar esta escuela como la vengo manejando hace 40 años. Y le cortó el rostro y fue la única vez que Sarmiento se achicó. Fue la única vez que Sarmiento no salió a debatir, como salió a debatir contra Rosas, como salió a debatir contra el Facundo, como salió a debatir contra Alberdi, como salió a debatir contra Montt, como salió a debatir contra Urquiza. Y luego contra Mitre y sigue, y luego también otra vez con Alberdi. Se dio cuenta que por ese lado no tenía que ir. Bueno, esto es una anécdota de Sarmiento con Mariquita. Sarmiento empieza a molestar acá. Empieza a incomodar al poder, siempre el poder. Lo empieza a incomodar con sus escritos, funda 2 periódicos, escribe libros. Y entonces le ofrecen lo mismo que le ofrecieron los chilenos 15 años antes, o 10, 12 años antes. Le ofrecen ser embajador en Estados Unidos y en Canadá, para recorrer Estados Unidos y Canadá, para fijarse la educación de Estados Unidos y Canadá y ver qué proyectos podían hacer acá. Y se va Sarmiento. Y está 3 años en Estados Unidos estudiando el sistema federal de Estados Unidos, el sistema republicano de Estados Unidos, y a su vez la educación en Estados Unidos. 3 años. Al final de esos 3 años, él recibe una noticia que lo mortifica muchísimo. Él escribe luego, la peor noticia que recibí en mi vida. Él recibe la noticia que su hijo, Dominguito, había muerto en Curupa, Haití, en la guerra de la Triple Alianza en Paraguay. Eso lo mortifica muchísimo. Lo tiene mal, muy angustiado. Justo en el momento que se está viniendo para Buenos Aires. Y cuando se está viniendo para Buenos Aires, en ese estado de angustia de haber perdido a su hijo en la batalla de Curupa, Haití, se entera que había sido designado por el colegio electoral presidente. Y llega a Buenos Aires, va a ser acompañado por uno de los hermanos Alsina como vicepresidente, y llega a Buenos Aires, Sarmiento, llega a Buenos Aires, y el 12 de octubre de 1868 sucede a Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre no quería saber nada con que Sarmiento no sucediera. Decía barbaridades de Sarmiento Bartolomé Mitre, pero barbaridades. Barbaridades. Y ahí empieza una disputa entre Bartolomé Mitre y Sarmiento, una disputa importante, pero Sarmiento hace un gobierno pero impresionante. Termina la guerra del Paraguay, que había iniciado en épocas de Mitre. Cierra el tratado de límites con Paraguay, que estaba difuso y no tenía solución. Durante su primer año de gobierno, primeros años de gobierno, se produce la peste amarilla, la fiebre amarilla en Buenos Aires, que marcha a 15.000 ciudadanos, habitantes de Buenos Aires en 2 meses, en 3 meses, y bueno, y ahí empieza Sarmiento a planificar aguas corrientes, purificadas, y se empiezan a hacer las obras, y se terminan de casi toda la ciudad, y lo que es más importante aún, las cloacas. Buenos Aires no tenía cloacas.
Buenos Aires no tenía cloacas. Hay una, hay una relación directa entre la fiebre amarilla, traída por los soldados, no se sabe bien de dónde salió, pero aparentemente traída de los soldados que venían del Paraguay, de la guerra de la Triple Alianza. Ahí hay un cuadro de Blanes, el uruguayo Blanes, que muestra la tragedia de la fiebre amarilla en esa época, donde está el doctor Roque Pérez, parado al lado de Argerich, en una casilla donde yace la madre en el piso muerto con un bebé vivo que quiere tomarle la teta y en el catre su esposo muerto, ¿no? Ese es el dibujo. En Buenos Aires había un porcentaje muy importante de extranjeros ya en la época de que gobernaba Sarmiento. Había algo así como el 20% de los habitantes de Buenos Aires eran extranjeros. Y murieron, ya les digo, algo así como, Buenos Aires tenía 160.000 habitantes, 170.000, y murieron el 10% de la población, en poco tiempo. En el gobierno de Sarmiento se expropian las chacras de las monjas en la Chacarita, por eso se llama Chacarita. Esa chacra se alquilaba al Colegio Nacional Buenos Aires, y entonces los jóvenes estudiantes del Nacional Buenos Aires, del Colegio de Ciencias Morales, iban a esa chacra de vacaciones, y como eran traviesos, tenían 16, 15, 17 años, querían ir hasta lo que ahora es la calle Cabildo, que habían unos bares y unas peñas, y se iban caminando por Federico Lacroze, todo de barro, y no estaba urbanizado todo eso, y por eso en el medio, donde ahora está la estación de Colegiales, por eso ese lugar se llama Colegiales, por esa chacra de las monjas que está ahora el cementerio de Chacarita. Es Sarmiento el que habilita, compra ese terreno, lo expropia y lo compra ese terreno y hace el cementerio de Chacarita para enterrar los muertos que no podían ser enterrados ya en el cementerio de San Telmo ni en el cementerio de la Recoleta, por un problema sanitario, ¿no? Porque ya estaban en el extremo, estaban fuera de la ciudad, de la Chacarita. Sarmiento hace el correo. Sarmiento promueve el ferrocarril, lleva el ferrocarril a Rosario y de Rosario a Córdoba, y proyecta el ferrocarril a Tucumán. Sarmiento une con el telégrafo, durante el gobierno de Sarmiento, une con el telégrafo todo el territorio nacional, lo une con Chile, y ese telégrafo lo manda por un cable subterráneo a Europa y Estados Unidos. O sea que el país por primera vez queda conectado por el telégrafo. Sarmiento hace cosas maravillosas para terminar con las bandas que lo obsesionaban, esas bandas de los caudillejos que habían, que respondían a sus jefes, pero emocionalmente. Promueve por primera vez y crea el colegio militar, para que haya un gobierno, para que haya un ejército nacional, disciplinado, y del Estado nacional. Y un año después crea la Escuela Naval. En su gobierno se crearon 860 escuelas. En su gobierno se trajeron las maestras, porque acá no había, es muy fácil criticar a Sarmiento, y fue a buscar maestras al extranjero, no había maestras. No había maestras. Las fue a buscar a donde él conocía que iba a dar resultado, y le dio resultado, y las trajo. Y creó las escuelas normales, la de Paraná, la de Tucumán, muchas escuelas normales. Multiplicó por 4 la cantidad de escuelas construidas en 5 años. Belgrano hizo una tarea gubernamental extraordinaria. Le dio instrucciones a Dalmacio Vélez Arfield para que cree el Código Civil. ¿Cómo se gobernaba un país? ¿Cómo vivía una sociedad que no tenía un Código Civil? ¿Cómo se dirimían los conflictos? ¿Con la arbitrariedad? Con la arbitrariedad del príncipe, diría Maquiavelo. O Rousseau. Entonces, le da instrucciones a Dalmacio Vélez Arfield y construye, escribe el Código Civil y lo sanciona el Código Civil. La educación popular, crea escuelas técnicas, crea escuelas
formadoras de maestras para que puedan enseñar a maestros y a profesores. Un trabajo extraordinario. Durante el gobierno de Sarmiento se hacen las primeras mejoras del puerto de Buenos Aires, que el puerto de Buenos Aires venía de la época de la colonia y estaba, mirá y no me toques. Pero hace el puerto de San Pedro, el puerto de San Nicolás y mejora el puerto de Rosario. Sarmiento hace un trabajo impresionante. Cuando está terminando su mandato, Belgrano piensa a quién ayudar para que sea presidente en el colegio electoral y piensa en Avellaneda, en este tucumano joven, talentoso, buena persona, venía con buenos pergaminos. ¿Quién se opone? Bartolomé Mitre. Y ahí empieza una pelea entre Avellaneda y Bartolomé Mitre, entre Sarmiento y Bartolomé Mitre, que gana Sarmiento. Porque a este tucumano lo apoya otro tucumano muy importante, que va a ser mucho más importante 10 años después, o un tiempo después, que es el general Roca, que también es tucumano. Y ahí Avellaneda sucede a Sarmiento. Sarmiento sigue escribiendo y sigue trabajando. Los últimos 2 años de su vida, no los quiero aburrir más, podría estar mucho tiempo más planteándole cosas de este personaje extraordinario. Los últimos años de su vida, Sarmiento los va a pasar, los últimos 2 años de su vida, lo va a pasar con su hija Faustina, que tuvo en Chile, con esta mujer pastoriza, que tardíamente luego se casó, y con su nieta, que los van a acompañar a Sarmiento. Tenía muy buena relación con su hija y con su nieta, Sarmiento, cosa que no se dice muchas veces. Lo va a acompañar a Asunción y va a morir en Asunción de Paraguay en 1888, el 11 de septiembre, que como ustedes saben se cumplió hace unos días, que se homenajea el Día del Maestro. Cuando muere Sarmiento, yo les dije, el país tiene nombre, el país ya tiene fisonomía, el país ya empieza a recibir inmigrantes. Sarmiento imaginó un Chivilcoy de inmigrantes y en consecuencia hizo todo un extraordinario proyecto para atraer pequeños productores y darle tierra. Ya no esas mega estancias de lanares o de vacunos que además no había exportación de carne todavía, porque no existían los frigoríficos, vacunos que habían servido a Rosas y a Urquiza para hacerse ricos, porque eran los saladeros, comida para los esclavos, esa carne salada en tanque, en toneles de roble que se mandaban a los mercados esclavistas. Se había prohibido la venta de esclavos y ya la esclavitud era mal vista y además era antieconómica, y esa actividad del saladero ya había desaparecido prácticamente y quedaba muy poco. Entonces empezó el lanar, y el lanar empezó con Sarmiento. Y Sarmiento quería pequeños predios de 30 hectáreas, 50 hectáreas y traer inmigrantes para poblar, porque en todo este periodo la mitad del territorio nacional estaba ocupado por los indios. Indios rebeldes, indios que no habían adquirido ni llegado a una civilización o cultura lo suficientemente. Eran indios que combatían. Basta leer alguna literatura de algún joven romántico, como La cautiva, por ejemplo, para entender bien de qué se trataba. Pero a 10 kilómetros de Mercedes estaban los pampas maloneando. Y en época de Sarmiento seguían los malones. Y seguían los malones con matanzas, con robándose mujeres. Y lo que pretendían los indios, lo que hacían los indios era además llevarse el ganado. Pero bueno, esa es la harina de otro costal. Yo no tengo nada en contra de los pueblos originarios y de los indios. Digo que Sarmiento pensó la civilización o la barbarie. Y su libro Civilización y Barbarie no era civilización o barbarie. Y esto es muy importante que lo comprendamos. Su libro era Civilización y Barbarie, era una descripción. A la barbarie le ofrecían la civilización. ¿Y cómo hacían la civilización? No matando,
educando, y eso hizo Sarmiento, educando, y si no había con quién educar, lo fue a buscar, y creando escuelas, y creando material didáctico y propedéutico para enseñar a los chicos, y eso se dedicó toda su vida. Cuando muere Sarmiento, el país tenía nombre y prestigio, se llamaba República Argentina, y empezaba ya los primeros indicios del progreso que va a venir con esa generación del 80, que va a venir al finales del gobierno de Avellaneda, a principios de Roca, hasta el año 30, en esos 50 años virtuosos, donde Argentina pasó a ser de ese país en guerra, anárquico, violento, de muerte, con economía paupérrima, desolado y un inmenso desierto deshabitado, pasó a ser en muy poco tiempo, con la ley, con el Código Civil, con la Constitución Nacional, con un sistema republicano todavía no democrático, porque votaba un colegio electoral, votaban pocos, va a tener que venir Irigoyen y Alem luego para poder, perdón, para poder ampliar el sistema electoral, pero eso es harina de otro costal. Lo cierto es que entre 1870 y 1930, Argentina pasa de ser ese país miserable, llena de guerra civil, de violencia, de muerte, de cortarle la cabeza al enemigo, de ponerle una pica, una lanza en la plaza mayor de los pueblos, pasa a ser el primer productor de trigo del mundo, el segundo productor de maíz del mundo, el primer productor de aceite de maíz del mundo, el primer productor de carne del mundo, el primer productor de cuero del mundo, la séptima economía del mundo, el crecimiento, el progreso, y el progreso y el crecimiento tienen que ver con las leyes, tienen que ver con el esfuerzo, entre otros, de Sarmiento, de hacer de esta sociedad primitiva, lejana, en el fin del mundo, deshabitada y violenta, a ser un país razonable. Y lo hicieron y lo construyeron. En consecuencia, puedo decir y afirmar que la vida de Sarmiento fue la vida de la lucha por la construcción del segundo paradigma importante. El primero fue el de Belgrano y de San Martín, la libertad. El segundo, la construcción de un sistema legal, la República, y eso se lo debemos, entre otros, a Sarmiento, también, por supuesto, a Alberti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, hermosa charla. Si vos nos permitís, hay un par de preguntas. Con mucho gusto. Primer pregunta que nos ha llegado al chat. El señor Rubén Canitano pregunta: Dominguito era su hijo, y hay algunos historiadores que mencionan que Sarmiento, en el momento de la fiebre amarilla, deja Buenos Aires y se escapa. ¿Es real eso? No es real, no se escapa. Él estaba con un proyecto en Chivilcoy, yo les mencioné Chivilcoy, estaba en un proyecto en Chivilcoy con la fiebre amarilla, y él se queda en Chivilcoy porque le aconsejan que se quede, pero él estaba en Chivilcoy, no es que se escapa, estaba en Chivilcoy. Y además no era tan fácil venir de Chivilcoy en 1870, ¿no? No es que existía la Ruta 5 y los puentes, y le aconsejan que no venga, y él se queda en Chivilcoy. Alguna prensa lo acusa y algunos historiadores acusan de que él se fue a Chivilcoy. No es así, él estaba en Chivilcoy con el proyecto que él tenía de crear. Él quería crear muchos Chivilcoy en el país, de hecho creó muchas colonias. San Cristóbal en Santa Fe, es donde vinieron más de 500 familias francesas y otras 500 italianas que se instalaron en el norte de Santa Fe, y Concordia, y en varios lugares paralelos, cercanos al río Paraná y al río Uruguay, fue creando colonias de inmigrantes suizos, franceses, italianos, de todas las Italias, y también en esa época vinieron algunos primeros rusos. Una primera inmigración rusa, que esto ya no, perdí el radar de dónde lo sacó
Sarmiento, ¿por qué se acercaron acá? Pero lo cierto es que vinieron. Y no es que se escapó. Sarmiento no se escapaba nada, ¿no? Sarmiento enfrentaba todo. Y bueno, justamente fue él el que tomó cartas en el asunto y el que promocionó primero y hizo después las obras de cloacas en la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente, de cloacas fundamentalmente, y las de agua corriente, filtradas. Estuvo muy en boga la colonización italiana que vos comentás, Jorge, con el caso Vicentín, que son esos primeros pobladores que llegaron al norte de la provincia de Santa Fe y que dieron origen a ese tipo de industrias. También hay una pregunta a cargo del señor Eduardo Vázquez Calp. ¿Cuál era la opinión de Sarmiento respecto a la pertenencia de la Patagonia y qué hay de verdad respecto del detalle de sus gastos? Es muy buena esta referencia de los gastos. Las dos observaciones demuestran que quien las hizo ha leído bastante sobre la vida de Sarmiento. El detalle de sus gastos, Sarmiento era muy inteligente. Y en Chile él presentó absolutamente todos los informes que le habían pedido y todos los gastos habido y por haber. Cuando fue a Estados Unidos, él hizo gastos, pero no se olviden que la República Argentina no tenía para dar mucho. No le dieron tanta plata. Él hacía que le dieran plata porque lo que él hacía era recorrer estado por estado. Y eso costaba mucha plata. Fue criticado por algunos gastos, acá en Argentina fue criticado por algunos gastos que ellos consideraron excesivos. Sarmiento no le importó eso porque realmente él había hecho un informe sobre la educación popular en Estados Unidos y los métodos propedéuticos para realizarlo en Argentina, y a su vez había recorrido muchos estados, creo que recorrió 9 estados, y eso costaba mucho dinero, y bueno, y él lo gastó, pero hubo críticas en ese sentido. Con respecto a la otra pregunta, que estaba relacionada a qué... Sí, preguntaba cuál era la opinión de Sarmiento respecto de la pertenencia de la Patagonia. Ah, sí, esa me interesa mucho. Bueno, quiero decirle que él se arrepintió, porque estando en Chile, él escribió en alguna oportunidad que los chilenos estaban creando un pequeño villorio en Puerto Montt, en Punta Arenas, y Sarmiento escribió que bueno, que si esos territorios tan lejanos, si los quería Chile, no le parecía mal, pero él estaba viviendo en Chile. Luego se arrepintió. Durante su gobierno defendió la Patagonia. Denunció a Rosas de que haya entregado las Malvinas, que no se haya preocupado y haya entregado las Malvinas, y defendió la Patagonia y mandó varias misiones a recorrer la costa patagónica y hacer una cartografía de la costa patagónica, y puso faros en toda la costa. Faros en toda la costa. O sea que en esa época es cuando él se arrepiente de lo dicho 30 años antes en Chile. O sea que quien hizo la pregunta es muy observador y ha leído mucho la historia de Sarmiento, porque esas dos cosas son las que criticaron. Como le criticaron su exceso verbal con respecto a los indios y a los gauchos, que también él se arrepintió de eso, porque él no quería decir, él se peleaba con Rosas. Lo mismo que dicen que él había hecho una biografía de Facundo Quiroga. Él se peleaba con Rosas. Facundo Quiroga no estaba en la cabeza de... él utiliza a Facundo Quiroga para describir, como dije anteriormente, ¿no? Describir la sociedad de su momento y la brutalidad del rosismo. Pero él se arrepiente de haber dicho eso, porque en definitiva él siempre quiso educar al soberano. Toda su prédica fue siempre esa, y lo que hizo él en su vida fue educar a los soberanos. Él hizo el primer censo nacional,
Por primera vez supimos cuántos éramos, porque si no, no sabíamos. 1.867.000 personas arrojó ese censo en 1860, el primer censo nacional, donde el 18-20% eran extranjeros, y bueno, a partir del censo, a partir del Código Civil, a partir de la Constitución Nacional, a partir del ferrocarril, a partir del telégrafo, a partir de los correos, a partir de eso, Argentina despegó. Argentina despegó. Una pregunta más tenemos también del señor Rubén Canitano, que dice, también con su amor, la hija de Vélez Sarsfield, quien días antes de su fallecimiento regresa de Asunción a Buenos Aires. ¿Esto es así? Sí, es así. Él la mandó a llamar. Él está muy enamorado de la hija de Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield era su amigo, un gran amigo de Sarmiento, ¿no? Una buena cabeza, Vélez Sarsfield, un abogado prestigioso y un jurista, ¿no? Un tipo muy importante, ¿no? No cualquiera hace ese Código Civil. Pero él estaba muy enamorado de la hija de Vélez Sarsfield. Y ella también de él. Y ella también de él. Y él cuando se marcha a Paraguay le manda una nota picaresca. Ya tenía su edad Sarmiento, ¿no? Pero no había perdido esa... bastante picaflor, bastante mujeriego. Picaflor es un término de mi abuela. Bastante mujeriego era Sarmiento. Y no se debe decir esto, pero acá en confianza le digo que hasta le gustaban las mujeres casadas, ¿no? Una cosa rara, ¿no? Porque se podría haber buscado una soltera, siempre se buscaba una casada. Tuvo algunos problemas con eso. Pero con la hija de Vélez Sarsfield le tenía un amor profundo. Y le mandó una carta diciéndole, vení a Asunción de Paraguay, que vamos a recordar los viejos tiempos, y la convenció y estuvo un tiempito ahí, pero cuando murió ya no estaba, cuando murió estaba solamente su hija y su nieta, ¿no? Su hija y su nieta, y como en esa época se estilaba fotografiar a los muertos, los sientan en un sillón con una manta, le sacan la foto, que es la foto que figura, que es la última foto real que le sacaron a él, ya muerto en ese sillón en Asunción. Y bueno, y lo traen para Buenos Aires tiempo después. Muy bien, creo que si alguien tiene alguna pregunta más o quiera aprovechar la presencia y el amplio conocimiento y contestaciones de Jorge, y si no, repetimos un nuevo aplauso, no solamente por su disertación, sino también para felicitarlo, porque hoy se festeja el Día del Profesor, así que muchísimas felicidades, Jorge, también. Gracias. Gracias. Y la verdad fue excelente, y te vamos a tomar la palabra de todos los ofrecimientos que has hecho. Aparte, como dirían aquellos que son desconfiados, está grabado, para tener la suerte de escuchar también Mariano Moreno. Me quedé sorprendido. Vos sabés que tomo conciencia después que lo dijiste, que fueron tan pocos meses. Por eso lo dije, claro. Y cuánto despertó ese hombre en esos pocos meses. Qué barbaridad. Qué país que no terminamos, que no terminamos. Pero, estas antinomias. Eran antinomias de ilustrados, ahora son antinomias de que no son ilustrados. Berretas. Ahora es berretada. Sí, por eso, esos diálogos, esa discusión entre Alberdi, el gran Alberdi, y Sarmiento, no existieron nunca más. O la discusión entre Hernández y Sarmiento para ver qué texto es el más representativo de la argentinidad, si el Facundo o el Martín Fierro. Pero son dos colosos. Jorge, yo te quiero agradecer. Ricardo, que no se necesita grabar. Nosotros tenemos 45 años de amistad en base a la confianza. No, te lo dije en broma. No se necesita grabar. Estoy a tu entera disposición y de todos tus camaradas para cuando soliciten, cuando estén aburridos en esta pandemia, podemos seguir hablando de historia argentina, que me apasiona y sé que a ustedes también. Un abrazo, muchas gracias. Yo después les voy a mandar, cuando des nuevamente el ciclo de la historia
contemporánea para que todos los escuchen cuando hagas las presentaciones. Un fuerte aplauso, gracias Jorge, un beso grande a la familia, muchísimas gracias, y a todos los queridos amigos y socios de la sala. Ya van a recibir nuevas comunicaciones con las próximas charlas que vamos a dar. Ya está confirmado el día 15 de octubre la charla sobre Manuel Dorrego, donde ya les vamos a explicar bien. El orador va a ser el profesor Pablo Vázquez, que es el secretario de la Asociación Rosista, del Instituto Rosista de Argentina. Y él va a hablar sobre Manuel Dorrego. Nuevamente, muchísimas, pero muchísimas gracias. Que tengan un feliz día, que sigan adelante, cuidémonos, que está muy bravo, recién dieron los números, fue un número muy alto de fallecidos, así que sigamos cuidándonos, por favor, porque esto está muy bravo. Un abrazo muy grande para todos desde el corazón y nuevamente gracias por acompañarnos. Y vos, Jorge, como siempre, un amigazo de ley.